muchísimas gracias a todos los que se están tomando el tiempo aquí para escucharnos. Yo la verdad espero que puedan salir con una pequeña aportación por parte de nosotros. La verdad las charlas que dieron los anteriores ponentes me agradaron mucho. El cierre que dio Sebastián, espero no equivocarme, sí, Sebastián, con sus temas de clausura me parecieron formidables. Y bueno, básicamente ya hicieron un poquito de la presentación de lo que nosotros hacemos. La intención que tenemos ahorita con esta plática no es tanto contar toda nuestra historia, sino contar un poquito una serie de tips, de recomendaciones, de rutas, de nuestra propia visión a partir de la experiencia que hemos tenido de cómo es moverse en el ecosistema y en el entorno de dispositivos de salud en México y en Latinoamérica. No queremos hacer una exposición con múltiples datos de bibliografías y tal, porque sabemos que pues es muy fácil de encontrar en Internet, ¿no? Más bien queremos contarles un poquito de nuestras experiencias, de nuestras divagaciones, de nuestra filosofía, para que pues, así puedan obtener una noción que quizá no podían encontrar en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, nuestra charla está dirigida en tres partes. Una, presentar un poquito de lo que hacemos, que ya les contaron. Otra, algunos tips que deben de tener en general los emprendedores desde nuestro punto de vista. Y ya después la tercera parte vamos a hablar un poquito más del área ya de dispositivos de salud. Y bueno, yo rápidamente pues, les quiero contar un poquito cómo llegué a este tema, o sea, cómo empecé a desarrollar temas de salud o de dónde nació mi interés. Y bueno, curiosamente, yo me moví en un entorno en la periferia de la Ciudad de México, en donde pues sabemos que las condiciones de vida no son las mejores, pero de pronto caímos en una serie como de escuelas, de instituciones, en donde ya en los años 90 se trabajaban mucho los temas de inclusión. Yo creo que ni siquiera se daban cuenta quienes dirigían estas instituciones el tipo de población que llegaba, ¿no? Me tocó encontrar pues centros de deporte en donde había muchísimas personas en condición de discapacidad, cosa que pues no era tan común, sobre todo en el área donde yo me desarrollaba, donde esas personas se les ocultaba o no, o se pensaba que debían estar arrinconaditos, ¿no? También en las escuelas en donde yo estuve, siempre hubo personas en condición de discapacidad estudiando pues con todos. Y bueno, para mí no fue tan complicado como para otras personas cuando he tenido este tipo de charlas, empezar a atender este tipo o empezar a ver este tipo de necesidades que se planteaban, ¿no? También en mi familia tengo algunos casos en donde pues hay ciertos grados de discapacidad y bueno, hace 10 años yo entro a trabajar o a colaborar dentro de la UNAM justamente en un área que decide también trabajar con estos temas de discapacidad, de diseño para el bienestar y pues de ahí empezó una pequeña sinergia que tuvo ahí un pequeño parón cuando decidí formar o decidimos el equipo formar un startup que justamente hacía fabricación de impresoras 3D, ¿no? Justamente con Paola Dorado nos apoyó mucho para ese emprendimiento. Creo que estábamos muy chavos, creo que había muchos egos de por medio, había muchos elementos negativos que no permitieron que esa empresa creciera. Además, también creo que entramos un poquito antes, ¿no? La gente todavía no entendía cuáles eran, pues, las funciones de una impresora 3D y demás. Pero eso justamente me permitió ir pivotando, ir conociendo algunos otros elementos que se necesitaban justamente en las áreas de las tecnologías del desarrollo. Yo durante estos últimos 10 años también hemos hecho consultoría de diseño, sobre todo para temas de tecnología, para temas de movilidad. Hemos trabajado mucho con robótica, hemos trabajado con satélites y bueno, en los últimos 2 años, por ejemplo, de pandemia, estuvimos dando una consultoría a una empresa gringa que desarrollaba vehículos de reparto, bueno, sí, de reparto teledirigidos. También estuvimos trabajando con Naciones Unidas para el Desarrollo de Colombia, desarrollando algunos elementos de protección personal para personas, eh, bueno, sobre todo para doctores que se manejaban en UCIs. Y bueno, pues así hemos trabajado con diversas empresas, ¿no? Pero digamos que nuestra parte más social, nuestra parte más querida, en donde nos desarrollamos más, tiene justamente que ver pues con este tipo de proyectos que podemos ver ahorita, ¿no? Que tiene que ver más con un entorno de la ortopedia, en donde, como se comentaba en un principio, pues tratamos no solamente de meter altas tecnologías, porque nosotros no creemos que tecnología es igual a innovación. Tratamos de innovar desde la parte social, tratamos de innovar desde la parte
comunitaria, desde la parte de procesos, porque seleccionar bien un proceso puede generar una mayor innovación que simplemente ocupar pues, lo que está en boga, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que queremos, bueno, de lo que queremos expresar como yo, representante del equipo con el que estamos trabajando, pero básicamente lo que queremos es que esto sea una charla un poco más relajada, como si fuera una charla de sobremesa, y empezarles a contar una serie de tips que nosotros consideramos que van a ser importantes para los emprendedores. Eh, yo quiero pensar que la gran mayoría de las personas que nos están viendo son jóvenes emprendedores de base universitaria que ya sea que están en sus primeros meses emprendiendo o que básicamente quieren lanzarse un poquito a estos temas, ¿no? Y posiblemente a alguno de ustedes le está interesando el tema de salud, el tema de ortopedia o el tema de bienestar, ¿no? Que es un contexto bien diferente a los demás ambientes que tienen que ver con emprendimiento. Es un ambiente muy difícil, es un ambiente muy hermético y en donde ustedes van a tener que tener muchísima paciencia. Pero primero lo primero. Desde mi perspectiva, siempre hay que localizar en dónde estamos situados, o sea, quién somos. Y antes de resolverles necesidades a las personas, yo creo que hay que identificar qué necesidades queremos resolver para nosotros, ¿no? Y pues para hablar de necesidades y emprendimiento, pues para mí un ejemplo claro es la pirámide de Maslow. Para quien no lo conozca, es esta pirámide en donde se jerarquiza básicamente cuál es la liga entre necesidades y entre nuestras metas, ¿no? Obviamente todos tenemos necesidades fisiológicas, pero pues también necesitamos desarrollar temas de ego, temas de sentirnos queridos, temas de protección, y todo eso depende de las metas que vamos a tener, ¿no? O sea, en términos generales, Maslow dice que nuestras necesidades pueden influir en nuestras metas. Y a partir de ahí nosotros generamos una tipología de tipos de emprendedores, ¿no? Yo sé que hay muchísimas, ¿no? Que si eres emprendedor social, que si eres emprendedor de tecnología, etc. Pero nosotros quisimos vincularlo a partir de las necesidades, porque es muy importante que ustedes definan en qué, en qué parte de este juego, en qué parte de esta historia y en qué parte de esta red, porque hay que contemplar que el emprendimiento es una red. A mí me ha tocado conocer a centenas de emprendedores, de empresarios, de startups, de empresas en México y en un montón de partes, y hay ciertos elementos que se replican mucho, ¿no? Sobre todo en la gente joven, ¿no? O cuando nosotros éramos mucho más jóvenes. Y a veces parecería que estamos solos en el universo y venimos a dominar el mundo, ¿no? Y a veces las empresas que más funcionan o los emprendimientos que más funcionan son los que entienden que de alguna manera conformamos parte de una red mucho más grande y que esa red nos va a generar unas sinergias importantes. Pero volviendo a los temas de los personajes, pues aquí yo defino cinco. Que, bueno, el primero es el emprendedor de subsistencia, que ojo, aquí no, si bien está en la parte de la base de la pirámide, no estoy hablando de que solamente son personas que tienen un negocio pequeñito, sino básicamente es el momento en el que todos empezamos a emprender. La gran mayoría de los emprendedores, los primeros 2 años de su vida van a estar en periodo de subsistencia, ¿no? Porque justamente están haciendo los gastos prototipando, haciendo marketing, haciendo visitas, tratando de subsistir básicamente, pero no solamente los emprendedores que están empezando. Muchos empresarios, por ejemplo, en la pandemia o en las crisis económicas, tienen que volver a esos estados de subsistencia porque a veces tienen que correr empleados, a veces no tienen dinero para poder sostener la renta, los pagos, la luz, la escuela de los niños, los viajes, etc. Y tienen que llegar a ese tipo de puntos, ¿no? Entonces es un estado en el que muchos vamos a estar o hemos estado. A partir de ahí hay otro personaje que a mí me parece el más interesante de todos, que es el comodín, porque para mí es este tipo de emprendedor que tiene como muchas más nociones de cómo poder emprender, porque la gran mayoría de ellos son gente que ya está trabajando, son gente que ya encontró el know-how, ya ha tenido muchos problemas a resolver dentro de una empresa y que de pronto a lo mejor está haciendo algunos negocios los fines de semana, a lo mejor está tratando de formar una empresa o de pronto dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya aprendí todo lo que tenga que aprender en esta empresa, es hora de yo poner. Por eso para mí este personaje es de los más importantes dentro del entorno del ecosistema emprendedor. Y bueno, y también se vale decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy un emprendedor con un enfoque completamente monetario, ¿no? A mí lo que me gusta es la plata. Yo creo que más allá de plantear un tema de valor o un juicio de valor, simplemente es lo que es, ¿no?
Entonces, este tipo de personajes, seguramente todo el mundo hemos conocido a uno de ellos, que para ellos todo es negocio, ¿no? Son los que ahorita ya se están comprando chamarras para poderlas vender en Navidad. Son, son estas personas que cuando tienen tiempecito se agarran el coche para ganar un poquito de dinero en Uber. Es esa gente que todo el tiempo está pensando en business, ¿no? Y que son súper importantes. Una de las ventajas que ellos tienen a comparación de los otros tipos de emprendedores es que son muy buenos negociantes, son muy buenos vendedores. Y el hecho de que su meta sea el dinero y no un producto o un servicio, les permite ser muy flexibles al momento de hacer negocios, ¿no? Podemos tener un emprendimiento, podemos conocer un emprendedor de estos que tiene un puesto de pozole y que al mismo tiempo también es chofer o economista o qué sé yo, ¿no? Y bueno, finalmente acabamos con el emprendedor que creo que tiene que ver más con el entorno universitario, ¿no? Que es este emprendedor soñador, el que dice, oye, ¿sabes qué? Yo verdaderamente quiero cambiar las cosas, quiero resolverle las necesidades a la gente, quiero resolver problemas. Y bueno, aquí tengo que hacer una acotación. Justamente ahí le puse un pequeño prefijo, que es el monetario soñador, porque estoy hablando de este emprendedor que ya sabe monetizar, o sea, que ya tiene esta noción de cómo convertir esta resolución de necesidades en un modelo de negocios. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? Yo mismo fui un soñador sin prefijo, ¿no? Que quería cambiar el mundo y quería hacer cosas muy chulas y quería, y pensaba que mi emprendimiento solito iba a generar todos esos cambios, pero no tenía ni la más remota idea de cómo monetizar, ¿no? No hablo de, eso, de esos soñadores, ¿no? Sino de quien ya sabe perfectamente qué es lo que quiere hacer. Y finalmente está el emprendedor de alto impacto, que tiene varios elementos de los otros personajes, pero justamente es esta persona que posiblemente su familia ya tuvo una empresa, que posiblemente acaba de regresar de hacer una maestría en el extranjero, que posiblemente siempre ha tenido como esta noción de cómo hacer las cosas. Y dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer un negocio pequeño, yo quiero hacer un negocio en donde verdaderamente pueda cumplir mis propios sueños, en donde tenga que contratar gente y en donde, vaya, eh, el que tiene ya miras de empresario, ¿no? Entonces, hay que definir muy bien quiénes somos en este elemento. Todos estos personajes, estas tipologías que yo planteo son completamente móviles. Hay gente que puede tener elementos de diferentes rubros. ¿Y por qué trato de plantear este desarrollo de personajes? Porque es muy importante, como les decía, situarnos en un contexto en donde vamos a estar relacionados con un montón de gente. O la idea es esa, un buen emprendedor y un buen emprendimiento siempre va a buscar relacionarse. Te vas a relacionar hacia arriba o te vas a relacionar hacia abajo. ¿A qué me refiero con relacionarse arriba hacia abajo? Un buen relacionamiento hacia arriba es alguien, es vincularte a lo mejor con empresas que te van a ayudar dándote trabajo, que te van a dar mentorías, que te van a enseñar cómo es el negocio. Y relacionarte hacia abajo es quizá todos estos emprendimientos o estas personas que te van a ayudar a concretar tu propio emprendimiento y que posiblemente tú también los puedas apoyar a él. Y yo hace 10 años escuchaba una charla que me voló la cabeza, justamente de Endeavor, que hablaba justamente del efecto multiplicador. Y ellos decían que la importancia de generar un buen ecosistema es justamente un relacionamiento muy grande que siempre está derivado por emprendimientos de alto impacto, ¿no? O sea, él decía que no importaba cuántos emprendimientos tuvieras, siempre y cuando hubiera estos grandes emprendimientos que son los que promueven a todos los demás, ¿no? Que son los que detonan estas sinergias y estos business, ¿no? Es algo que yo voy a estar diciendo mucho en estas pláticas. El relacionamiento es de las cosas más importantes, sobre todo en este negocio, ¿no? Ellos daban en esta charla de Endeavor el ejemplo justamente de Mercado Libre Argentina, en donde decían que era en los últimos 10 años había sido un promotor de una cantidad impresionante de empresas, ¿no? Porque estas empresas de alto impacto lo que hacían era pues tratar de jalar a empresas medianas para que les ayudaran a resolver problemas y a su vez a emprendedores más pequeños y a todos estos personajes que ya les había platicado, ¿no? Porque siempre se va a necesitar alguien que sepa vender, siempre se va a necesitar alguien que traiga buenas ideas como son los soñadores y también siempre se va a necesitar mucha gente que esté en todos estos puntos intermedios, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Una vez que ya determinen quién son en este juego, es momento de empezar a ver con quién se tienen que relacionar y qué es lo que tienen que hacer para relacionarse. Y un gran tip que yo les puedo dar es justamente redefinir a sus héroes. Yo no les vengo a decir que tiren su póster de Steve Jobs,
que no les caiga bien Elon Musk, pero yo les recomendaría que empiecen a buscar algunos héroes que los motiven, que estén más vinculados a lo que van a hacer. Yo voy a seguir hablando sobre el tema de dispositivos de salud. Y bueno, está bien que te guste Elon Musk. Si esa semana hace que te levantes por la mañana y quieras seguir haciendo negocios y sigas haciendo tu plan, está bien. Pero también conoce la historia, por ejemplo, de Scott Fleming, ¿no? Que es el director operativo de Gilbertech, que es una de las empresas holandesas más importantes de desarrollo de dispositivos médicos, que me parece han trabajado con General Electric, han trabajado con Philips, y dependiendo del ámbito en el que tú te muevas, trata de encontrar a esos héroes, ¿no? Esa gente que a lo mejor no es tan famosa, pero que al momento de que tú empieces a leer sus historias, sus biopics, la forma en cómo llegaron a donde llegaron, seguramente te va a dar muchísimas pautas para que tú puedas definir, pues, cuáles son las rutas que debes de seguir, ¿no? Y el último tema con este tema de los héroes es, también adopta un héroe local y adóptalo como tu mentor. Hay una cantidad impresionante de empresarios en México. La verdad es que creo que a nivel Latinoamérica somos una potencia en emprendimiento. Vaya, yo lo he visto. Hay países en donde el desarrollo de emprendimientos es un poquito más lento, menos desarrollado, y aquí hay una gran cantidad de gente que va a querer apoyar a quienes están empezando, ¿no? Y bueno, yo les doy un tip de lo que me pasó a mí. Yo hace unos años pues tuve el super lujo de poder tener la mentoría de Jens Müller, que era el exdirector regional de Ottobock, Alemania, que Ottobock bueno, para mí es la empresa más importante de productos ortopédicos y protésicos en el mundo. Él después puso su ortopedia en Madrid. Y pues, ¿cómo yo llegué a trabajar con él? O sea, ¿cómo logré que él me regalara 6 meses de su tiempo? Pues básicamente, pues a fuerza bruta, ¿no? No crean que le hice la manita de puerco. Lo que hice fue encontrar una lista de un montón de gente que me podía interesar, gente que yo admiraba, que sabía que estaban haciendo cosas muy vinculadas a las que yo hacía en ese momento, y simplemente les escribí. De 50 correos que yo envié, pues posiblemente 10 me contestaron, ¿no? Pero muy poquitos, alrededor de 2 o 3 personas fueron las que verdaderamente tuvieron interés, ¿no? Y Jens fue el que dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta el trabajo que haces, vamos a colaborar. Y básicamente me abrió un mundo que de alguna otra, bueno, que de otra forma seguramente no hubiera llegado, ¿no? Cuáles eran las rutas de cómo moverse en el mercado ortopédico, cuáles eran las necesidades de los diferentes mercados, tanto el mercado gringo como el mercado latinoamericano, como el mercado español, ¿no? O sea, un montón de tópicos que verdaderamente ni en los libros hubiera encontrado, ¿no? Entonces, una de mis más grandes recomendaciones de toda esta plática es búsquense un mentor, porque verdaderamente ellos van a tener el tiempo, la experiencia, ellos ya pasaron por todos los malos momentos, ellos ya tuvieron que resolver muchos problemas y bueno, yo sé que a veces es difícil, pero no es imposible, ¿no? Pero bueno, ya que hablamos como de estos pequeños elementos que yo considero que los emprendedores deben de tener y que pienso que en otras charlas posiblemente no vayan a escuchar del todo. Obviamente tópicos que ya les han platicado como pues el hecho de ser multidisciplinarios, el hecho de generar un buen plan de negocios, eso también sigue siendo súper importante, ¿no? Pero bueno, seguramente en múltiples charlas que tienen que ver con emprendimiento se los van a decir. Pero bueno, quiero empezar ya ahora sí a hablarles un poquito más de cuál ha sido mi experiencia pues en el entorno de dispositivos de salud en México, ¿no? Como lo platicaba en un principio, pues hemos tenido la posibilidad de trabajar tanto con multinacionales como con institutos de salud en diferentes partes de Iberoamérica, también en Estados Unidos. Y bueno, yo quería buscar una manera sin tantos números y sin tantas estadísticas del INEGI y tal, como para mostrar de qué va el mercado de los dispositivos de salud en el mundo, ¿no? Dije, vamos a agarrar una empresa random, ¿no? Smith Nephew. Y vamos a agarrar uno de sus tantos catálogos y vamos a ver qué encontramos. Yo abrí este catálogo, tomé una captura de pantalla de diferentes elementos que había en ese catálogo, que, by the way, es un catálogo de 73 páginas, y lo que encontré fue una cantidad enorme de productos. Y esto es nada más el catálogo de artroscopía de rodilla. Lo que quiero señalar con esta captura de pantalla, con un montón de elementos, es la cantidad enorme de oportunidades que tienen los emprendedores que quieren
integrarse al área de salud para poder desarrollar cosas, porque cada uno de estos elementos y cada uno de estos números de serie y de línea son un producto que seguramente se puede mejorar, una técnica en la que ustedes pueden encontrar innovaciones o en las que ustedes pueden encontrar inclusive una forma de poder lograr una logística mejor o de poder revender. Básicamente es impresionantemente grande, ¿no? Entonces, y esta es una de tantas empresas de dispositivos que hay en México, porque la verdad es que eh, las grandes empresas de dispositivos médicos tienen sus instalaciones a nivel Latinoamérica, tienen sus instalaciones aquí en México o en Sao Paulo, porque son focos muy importantes y mercados muy importantes en el LATAM. Y bueno, hablando justamente de esos temas y también para seguir continuando con este tema de basarme en mis propias experiencias, hablé con una ex colaboradora, ¿no? Para que me contara un poquito de qué iba, o sea, cómo estaba el tema de monetización de los mercados mexicanos o cómo se desarrollan o cuántos ingresos tienen las empresas multinacionales en México, ¿no? Ella me platicaba que tan solo el mercado de sondas, y sondas básicamente son una serie de mangueritas y bolsas, anualmente Becton Dickinson se mete alrededor de 100 millones de pesos, ¿no? La empresa completa alrededor de 2.800 millones de pesos y obviamente pues ellos tienen datos de las empresas de la competencia, ¿no? También ella llegó a trabajar en otras empresas, me decía que por ejemplo 3M Medical se está llevando alrededor de casi 1.200 millones de pesos anuales y Smith Nephew 2.400 millones de pesos, ¿no? Una cosa impresionante, o sea, tan solo con el 1% de eso o mucho menos que eso, verdaderamente podemos generar una cantidad de empresas, una cantidad de emprendimientos impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, ampliando un poquito este tema, porque como les decía hace un momento, la intención que tengo es que amplíen un poquito su visión, ¿no? Que no se lleven solamente con los temas que ven en Internet, que la gran mayoría de las cosas de salud que vemos en Internet son cosillas efectistas, ¿no? Cositas que ocupan inteligencia artificial, impresión 3D, cositas que se mueven, pero no reflejan verdaderamente las necesidades que tienen que ver. Al final es simple periodismo, ¿no? Y con simple periodismo lo digo con toda la extensión de la palabra, ¿no? Simplemente estas notas están hechas para ganar likes, pero no reflejan para nada cómo se mueve este mercado, ¿no? Y bueno, ustedes pueden desarrollar instrumentales, aparatos, utensilios, máquinas, software, agentes de diagnóstico, materiales. O sea, el mundo es grandísimo. Y sobre todo para ustedes que están empezando, también se puede hacer negocio con simplemente una parte de todo eso. No necesitan desarrollar, como se hizo en la pandemia, dispositivos súper complicados, respiradores y demás. O sea, se puede hacer emprendimiento simplemente haciendo conectores, arneses, placas electrónicas muy sencillas, mangueras, o sea, con eso verdaderamente ya se puede hacer un negocio, ¿no? Y bueno, ya les hablé de la parte bonita de emprender con este tipo de temas, pero una de las razones por las cuales dispositivos médicos tiene tanta afluencia de dinero es porque justamente para poder vender ese tipo de dispositivos, o más bien, para poder lograr esos márgenes de ganancia y para poder dar esos costos tan elevados que tienen muchos dispositivos médicos, pues tuvieron que pasar por una serie de elementos previos para poderse validar, ¿no? O sea, ok, todos podemos tener grandes ideas en las que podemos desarrollar varias cosas, pero pues se requiere financiamiento, prototipados, simulaciones, certificaciones, negociar con gente, hacer marketing, hacer logística. Pero yo he notado en estos años de experiencia que las dos barreras más grandes en las que se meten la gran mayoría de los emprendedores, y hablo de los emprendedores de verdad, los que quieren desarrollar productos de verdad, eh, es por un lado el financiamiento y el tema de certificaciones. Y bueno, hablando del financiamiento, eh, a veces es muy difícil poder concretar pues el dinero suficiente para poder hacer toda esta cantidad de actividades por tantos años, porque una empresa que decide empezar a comercializar dispositivos de salud seguramente va a tener que invertir alrededor de 2 años, o sea, o al menos 2 añitos para poder desarrollar, validar, efectuar pruebas, empezar a hacer validaciones, etc., ¿no? Entonces hay que sobrevivir en esos 2 años y hacer sobrevivir un startup durante 2 años requiere bastante plata. Yo lo que siempre recomiendo es, hay muchas formas de financiarse que seguramente ya las conocen, que
están los financiamientos colectivos, están los créditos, etc. Pero de alguna manera a veces no son totalmente suficientes, ¿no? Porque también no hay demasiada cultura de cómo son los ecosistemas de este tipo de dispositivos, ¿no? Yo he visto cantidades de fondos o cantidades de concursos en donde quienes tratan de hacer la revisión de los proyectos, ninguno tiene que ver con área de salud, ¿no? Pero bueno, yo aquí les recomendaría, por ejemplo, los fondos de Unión Europea. Hay un fondo gigantesco que se llama Europa 2030, en donde justamente tratan de promover todo tipo de desarrollos que tienen que ver con innovación y tecnología. Pero aquí, como en toda esta charla, les sigo recomendando, tienen que aperturarse. Muchos emprendedores que yo conozco a su proyecto le llaman, es que es mi bebé, ¿no? Tienden a ser muy herméticos, a pensar que su idea se la van a robar otros, que si de alguna manera la publican o se le enseñan a algún colaborador, luego se las va a llevar a patentar, cuando en realidad no siempre es así, ¿no? La gran mayoría de las personas que inician con una idea de negocio terminan haciendo una cosa no totalmente diferente, pero sí un poco alejada de lo que empezaron. Entonces, si se quieren financiar de esa manera, van a tener que hacer vinculaciones con instituciones, van a tener que hacer vinculaciones con universidades y van a tener que soltar muchísima información. Entonces, pero para mí vale completamente la pena tener ese tipo de fondos, sobre todo porque la Unión Europea y otras instituciones de primer mundo verdaderamente quieren que los resultados se den porque saben que esa inversión es justamente para su población. En México no pasa tanto así, puede haber financiamientos para proyectos de 10 años que no hacen nada, pero bueno, es harina de otro costal. Y también está el tema de las certificaciones. Las certificaciones son bastante complicadas en Cofepris, son bastante tardadas, pero aquí la primera recomendación que yo les puedo dar es no lo hagan solo. Si quieren verdaderamente ya empezarse a lanzar para hacer algún tipo de certificación a partir de un diseño que ustedes hicieron, no lo hagan solo. Vincúlense con expertos en el área, vincúlense con gente que tiene la experiencia en esto. Y sí, en efecto, en ocasiones van a tener que ganar menos, a veces quizás sus ganancias se van a tener que repartir en más personas, pero para mí es una reducción de riesgos importante. O sea, como dice este dicho un poco simplificado de para llegar rápido hay que llegar, hay que hacerlo solo, pero para llegar lejos hay que hacerlo en conjunto. Entonces, mi recomendación siempre va a ser vincúlense. Obviamente, va a ser mucho más trabajo y mientras más gente, más posibilidades de algunas divergencias de pensamiento, pero para mí es la única forma de poderlo lograr. Y bueno, ya para no extenderme tanto, porque también es un tema, tuve que recortar bastante esta presentación para que me diera el tiempo de los 35 minutos, pero quisiera contarles unas experiencias acerca de lo que yo he vivido, acerca de las necesidades que yo he notado en el ambiente de dispositivos de salud, ¿no? El primero es que todas estas empresas, bueno, primero lo primero. Yo siempre les voy a recomendar a todos los emprendedores que quieran meterse en este ámbito que no elijan un sistema de business to consumer. O sea, no traten de venderle directo al cliente. Lo recomendable siempre va a ser un business to business por dos razones importantes. La primera, porque va a ser mucho más fácil identificar las necesidades porque las empresas ya las tienen completamente definidas y ellos son los que te van a empezar a definir cuáles son las rutas de lo que ellos van a ir necesitando. Y dos, porque todas estas empresas e instituciones ya tienen la confianza de la gente. Básicamente, si llega un desconocido que lleva muy poco tiempo de experiencia trabajando con este tipo de dispositivos, lo más seguro es que pues vaya a haber ciertas barreras, ¿no? Como para poderte comprar. Pero si en cambio un médico, una institución o a una empresa que ya está constituida y que ya tiene cierto grado de confianza, seguramente va a ser mucho más dinámica la forma en cómo vamos a llegar a los clientes. Y bueno, pensando en eso, algo que yo he visto en muchas de las empresas de dispositivos de salud, tiene un problema grandísimo de logística. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus productos son importados, sobre todo de Asia, y sabemos que la relación que tiene Occidente con Asia puede ser un poquito complicada, ¿no? A veces se pueden tener problemas aduanales, a veces Estados Unidos mete su cuchara y de pronto mete algunas barreras arancelarias que nos pueden afectar a veces a nosotros también, o en ocasiones simplemente un material se acaba, ¿no? Como ahora estaba, como en su momento pasó con los semiconductores y con las electrónicas, donde simplemente no había. Entonces, si bien estas logísticas pueden ser impredecibles,
Lo que sí es completamente predecible son los tiempos de entrega. Entonces, si una empresa no entrega a tiempo, posiblemente se pueda llevar una multa. Y ahí es donde las empresas mexicanas pueden empezar a entrar. Nosotros tuvimos una experiencia justamente con AstraZeneca, donde tenían que empezar a probar una máquina de etiquetado para una serie de medicamentos que iban a llegar. Pero de pronto le salía mucho más caro traerse un lote completo de ese medicamento, que aparte por temas de regulación todavía no podía entrar al país. Entonces lo que decidimos fue hacer un lote falso con un montón de piezas de plástico que mandamos a inyectar y nos resultó bastante bien. Ahí aprendimos dos cosas. Lo primero es que las empresas transnacionales siempre van a jugar con los tiempos. Para ellos sí, todo es para allá. Entonces nosotros propusimos una fecha de 2 meses, pero ellos nos dijeron, tienen que resolver esto en 6 semanas. Y para acabarla de amolar, nos enteramos que la empresa que nos entregaba todos, que nos iba a entregar y que nos iba a inyectar estas piezas, estaba casi a punto de quebrar. Entonces, el dinero que nosotros le estábamos pagando era con el que subsistían. Entonces, son este tipo de elementos que en un plan de negocios ni se te cruza por la mente, ¿no? Saber que posiblemente tus proveedores no te van a entregar a tiempo o posiblemente puedan estar en bancarrota y tú no lo sabes. Y son cosas que se van ganando con la experiencia, ¿no? Otra forma en cómo poder entrar en este tipo de mercados es a partir de generar partes para equipos. A nosotros lo que nos solicitaban mucho empresas como Becton Dickinson y BART eran elementos metálicos para muchos dispositivos y mucha maquinaria que tenían dispuestas en diferentes hospitales. Entonces ahí lo que sucedía es que había muchas piezas que no tenían contacto con los usuarios, con los pacientes, y que de alguna manera podían, no había ningún problema para homologar las formas en cómo se desinfectaban estas piezas antes de montarlas, ¿no? Entonces, básicamente tuvimos que pasar por un periodo en donde el departamento de compliance, el departamento de legal, dijo, oye, sí, es viable que ellos repliquen esas piezas porque nos sale mucho más barato que la fabrique una empresa mexicana a que se pida desde Taiwán o que se pida desde Vietnam, etc. Y bueno, básicamente generar partes para diferentes equipos, siempre y cuando se valide que ustedes pueden entregar con la calidad y los tiempos adecuados, es una muy buena forma de entrar, ¿no? Otro elemento, otra historia que nosotros tuvimos y que tiene que ver con otra de las formas en las cuales ustedes pueden entrar son aditamentos para diferentes maquinarias o dispositivos médicos grandes, ¿no? A veces muchos de estos dispositivos no están pensados para toda la población, ni para todo tipo de ergonomías y antropometrías, o a veces pasan cosas en las que se requieren reducir tiempos y son proyectos súper random, ¿no? Tuvimos una experiencia en donde trabajando justamente con sondas que se ponían a gente que comúnmente llegaba en coma o que llegaba inconsciente y se tenían que entubar muy rápido estas sondas, que son sondas vía uretra. Este, sucedía que a veces había un problema en que las enfermeras no podían poner la talla adecuada de sonda, entonces eso podía ser bastante peligroso porque se podía generar una infección porque ellas tenían que justamente medir el pene de los pacientes, ¿no? Y eso tomaba tiempo y había mucho contacto y pues, obviamente mientras menos contacto, mejor, por este tema de la transmisión de bacterias y demás. Entonces a nosotros nos pidieron hacer justamente unos medidores de pene, ¿no? Que eso iba justamente a eficientar en los procesos en que las enfermeras podían ir metiendo estas ondas, ¿no? Pero bueno, yo nunca me imaginé que iba a ser un proyecto así, pero bueno, es parte de las oportunidades que tiene estos temas. Pero si ya lo suyo es verdaderamente desarrollar dispositivos, pues hay una lista de COFEPRIS que es la de productos de bajo riesgo. Y es una lista impresionantemente grande. Hay más de 2.400 productos que ustedes pueden revisar en el diario oficial de la Federación, que obviamente van a requerir una serie de pruebas, pero no es necesario que justamente metan todo el protocolo que les pide COFEPRIS, ¿no? Entonces, posiblemente si ustedes tienen alguna idea que se vincule con esta lista, posiblemente puedan eficientar algunos procesos para poder desarrollar alguno de los dispositivos que tengan en mente. Y ya básicamente para terminar y pensando de nuevo en que ustedes ya decidieron emprender con un desarrollo completamente nuevo o con un desarrollo propio, eh, los comités de ética les pueden permitir comenzar a empezar a generar confianza. Los comités de ética básicamente son una serie de agrupaciones públicas o privadas en las que existen pues, especialistas en las áreas específicas del tipo de dispositivo que ustedes van a elegir y también hay gente de la población civil, llamémoslo así. O sea, por ejemplo, si van pensando
ahora que estábamos con los temas de respiradores y COVID y tal, pues seguramente van a invitar a alguien que haya tenido la necesidad de tener un respirador, ¿no? Junto con médicos que tengan que ver con el área y ellos justamente van a determinar si la invención que ustedes están desarrollando cumple con ciertos dictámenes vinculados justamente a COFEPRIS y si cumplen también con la ética, si la forma en cómo ustedes están planteando la validación de ese dispositivo es ética. Porque, híjole, la verdad es que yo no estoy muy a favor de que las comunidades maker estén haciendo cuestiones de salud, porque yo he visto una cantidad de experimentaciones aberrantes que no tienen nada que ver con la ética, porque justamente sus invenciones no están centradas en las personas, ¿no? Están centradas en la técnica. Para eso sirven este tipo de comités de ética. Y ya nada más para finalizar este amplio tema, eh, una forma en cómo ustedes también pueden empezar a dar confianza es a través de las pruebas conjuntas. Como les platiqué, a veces creemos que nuestro equipo de 3 personas, que con nuestro mejor amigo y la novia, con eso nos vamos a comer al mundo, puede que se pueda, seguramente sí, pero a veces sí requerimos de más personas. Y empezar a hacer estas vinculaciones con centros de investigación, con algunas universidades, con expertos en el área y empezar a hacer protocolos en conjunto, yo creo que puede ser bastante benéfico. Yo sé que no a todos les gusta escribir, pero bueno, si a usted no les gusta escribir, búsquense una persona con quien colaborar que, no sé, o sea, puedan hacer ya sea que les paguen, ya sea que se puedan llevar parte de los beneficios económicos a futuro. Verdaderamente formar equipo es algo que les va a permitir entrar y sobre todo mantenerse en este tipo de áreas, ¿no? Pero bueno, ya no quiero extenderme de más. Pues con esto pues me gustaría terminar, a pesar de que hay otros temas súper interesantes, pero bueno, con esto termino y si pues, hay alguna duda, pues con gusto acá la podemos resolver.